¿Qué tal? Buenas tardes, profesor. Benjamín. ¿Qué tal? Ángel, Fátima. ¿Qué tal? Roberto, Pedro, Carlos, Isael, Evelyn, Benjamín, Anthony, Kevin, ¿cómo están? Carlos, Mejía, Farid, ¿cómo estamos? Espero que todo bien. A ver, ya creo que ya estamos, ¿no? A ver, la clase pasada, ¿no? A ver, todavía nos habíamos quedado, habíamos visto a Sócrates, ¿verdad? Sí, profesor. Llegamos, vimos el periodo cosmológico y vimos también a Sócrates, ¿verdad? Sí, hola, hola, ¿me escuchan? Sí, lo escucho, profesor. Sí, perfecto. A ver, nos quedamos en Sócrates, ¿verdad? ¿Cuál fue el último discurso que dio Sócrates antes de morir? ¿Sobre qué trató su La último inmortalidad discurso? del alma. Perfecto, sobre la inmortalidad del alma, ¿no? Sobre eso trató su último discurso, el último discurso de Sócrates antes de morir. ¿Y él murió bebiendo qué? ¿Qué bebió? La cicuta. La cicuta, ¿verdad? Que es una fruta venenosa, ¿no? De cuyo jugo sale un veneno letal. Él muere bebiendo la cicuta, ¿no? La cicuta que es una fruta venenosa. Eh, muy bien, Sócrates, ¿qué métodos empleó? Él emplea el diálogo y dentro del diálogo, ¿qué métodos utilizó? La ironía y la ironía. Perfecto, la mayéutica y la ironía, ¿no? Esos fueron sus métodos, la mayéutica y la ironía. ¿En qué consistía la mayéutica? Preguntar ¿En incesantemente. qué te preguntar? Preguntar Perfecto, ¿no incesantemente. es cierto? Y cuando el discípulo no sabía la respuesta, ¿ahí qué aplicaba?
La ironía. La ironía, correcto. ¿Quién dijo que el arjé estaba en el fuego? Heráclito. Heráclito, correcto. En el aire, Anaxímenes. Anaxímenes, correcto. En el apeirón, Anaximandro. 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 ¿Quién fue el primero en llamarse filósofo? Pitágoras. Pitágoras, claro. ¿Y quién es considerado el primer filósofo? Tales de Tales de Mileto. Mileto. Tales de Mileto. ¿Quién fue el primero en utilizar el término arjé? Anaxímenes. Anaximandro. Anaximandro. ¿Quién dijo que el arjé estaba en 4 elementos? Agua, tierra, fuego y aire. Empédocles. Empédocles, claro. ¿Quién dijo que el arjé estaba en los números? Pitágoras. Pitágoras. En los átomos, Leucipo y Demócrito. Leucipo y Demócrito. ¿De quién es la frase? Una y la misma cosa es el ser y el pensar. Una y la misma cosa es el ser y el pensar. De Parménides. De Parménides. ¿Quién dijo? Un hombre no se baña 2 veces en las mismas aguas de un río. Heráclito. Heráclito. ¿Quién hizo el paso del mito a logos? Tales de Mileto. Tales de Mileto. Hubo una frase de Sócrates que no fue propia de Sócrates, sino que él encontró en el templo de Conócete a Apolo. ti mismo. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Claro, claro que sí. Muy bien, muy bien. Estamos muy bien. Entonces, bueno, ¿cuál fue la finalidad del periodo cosmológico? El origen del mundo. El origen del mundo, al que le llamaron Arge, ¿no es cierto? Muy bien. Y en el periodo antropológico, la finalidad fue conocer al hombre. Ya hemos visto a Sócrates, vamos a ver ahora a los sofistas. Ahora sí ya te voy a compartir. Un instante para... Bien, ahí en la imagen, ya, ahí en la imagen aparecen los sofistas, ¿no? Mira, la palabra sofista, ya, la palabra sofista viene de sofos y sofos es sabiduría, ¿no? En un principio, a ver, Carol, ¿me quieres hacer alguna consulta?
Carol Arteaga, ¿me estás levantando la Buenas tardes, mano? profesor. Sí, lo que pasa era de que le quería pedir que le acepte a una compañera, pero ya entró ya. Disculpe, gracias. Ah, ya. ¿Jennifer Requejo es tu compañera? Porque Jennifer Requejo acaba de... No, Thais Benavides. Ah, ya la había aceptado ya. Ya, bien. Eso era, ¿no? ¿Verdad? No, o no era ninguna consulta del tema, ¿verdad? No, no. No, profesor, todo correcto. Perfecto, listo. Bien, entonces, vamos a ver los sofistas. Miren, los sofistas eran, en un principio, la palabra sofista, tú sabes qué significa sabio, ¿no? En un principio los sofistas fueron considerados sabios, ¿no? Los sabios de la época. Eran muy admirados por el pueblo, ¿no? Eh, pero después se dieron cuenta de que los sofistas en realidad no eran sabios, sino que eran pseudo sabios, de que aparentaban saber más de lo que en realidad sabían. Mira, muchos intelectuales de la época, cuando recién aparecieron los sofistas, se dejaron impresionar. Es que los sofistas eran recontrachamulleros, ¿no? Entonces la gente se impresionó tanto que dijeron, wow, esos son los sabios, ¿no? Incluso Sócrates, en su juventud, cuando recién empieza en la filosofía, perteneció a los sofistas, ¿no? Pero después se fue dando cuenta de que los sofistas en realidad no eran sabios, sino que eran pseudo sabios, de que los sofistas aparentaban saber mucho cuando en realidad su saber era minúsculo, ¿no? Era pequeño. Y los sofistas aparentaban saber más de lo que en realidad sabían, ¿no? Entonces, por eso es que le va a conocer como los pseudo sabios. Y Sócrates se va a salir de los sofistas y va a ser incluso su mayor opositor, ¿no? Va a ser su mayor opositor. Va a ser el que más digamos, critique a los sofistas, ¿ya? Ahora, los sofistas fueron los primeros que cobraron por enseñar, ¿no? Fueron los primeros que cobraron por enseñar. Cuando en estos tiempos, ustedes recordarán, los filósofos no cobraban por enseñar, ¿no? ¿Se acuerdan? Los filósofos decían de que ellos lo que hacían no lo hacían ni por gloria ni por lucro, ¿no? Lo hacían por amor a la sabiduría, ¿no? Entonces, y sin embargo, los sofistas van a ser los primeros que cobraron por enseñar. Por eso es que ahí te voy a poner en el chat. Los sofistas fueron los primeros docentes profesionales. ¿Qué quiere decir que hayan sido los primeros docentes profesionales? Que fueron los primeros que cobraron por enseñar, ¿ya? Cuando, te insisto, en estos tiempos pues no se estilaba a cobrar por enseñar, ¿no? Los sofistas fueron los primeros, ¿ya? Ahora, ¿y qué enseñaron? Como ahí te aparece en la diapo, enseñaron retórica. Los sofistas fueron maestros de la retórica. ¿Y qué es la retórica? Ahí te voy a colocar. La retórica es el arte de la persuasión. ¿Ya? La retórica es el arte de la persuasión, es el arte de convencer a través de la palabra, es el arte de convencer hablando bonito, como tú le llamas de repente el floro, ¿no? Ellos fueron maestros de la retórica, maestros de la persuasión, maestros de este arte, pues, de convencer a través de la palabra, ¿no? Chamullerazo, pues así eran los sofistas. Y aparentaban saber un montón, ¿no? Pucha, con la labia, uy, aparentaban saber mucho, cuando en realidad su saber era minúsculo, ¿ya? Les interesaba formar líderes políticos, ¿no? Porque esos eran los que más pagaban, pues, ¿no? A los líderes, a los políticos les interesaba saber retórica para saber cómo convencer a la gente, ¿no? ¿Ya? Fundaron el concepto de cultura,
Fueron hábiles haciendo monólogos y discutiendo. Todos los sofistas fueron escépticos. Un escéptico es aquel que niega, que duda, que refuta, que contradice, ¿no? Y los principales sofistas fueron Eutidemo, Hipías, Pródico y los dos que te van a aparecer. Protágoras y Gorgias, o Gorgias, ¿no? Protágoras, que fue un escéptico relativo, que ya lo vamos a estudiar más adelante también. Protágoras da la teoría de la homomensura, ¿no? Homo es hombre y mensura es medida. ¿Qué dice la teoría de la homomensura? De que el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Eso dice la teoría de la homomensura, de que el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Ya? Gorgias, en cambio, era un escéptico absoluto. Él negaba todo. Gorgias decía, nada existe, ¿no? Y si existe, no se puede conocer. Y si es que se puede conocer, no se puede comunicar. ¿No? Niega absolutamente todo. Dice de que nada existe, ¿no? Nada existe. Niega absolutamente todo. Nada existe, dice. ¿Ya? Es un escéptico absoluto. Bien. Luego pasamos al periodo ontológico, el tercer y último periodo de la filosofía antigua griega, ¿no? El periodo ontológico. Mira, en este periodo ontológico, también llamado de las grandes filosofías sistemáticas o sistemático, acá van a aparecer Platón y Aristóteles. Platón, su nombre real fue Aristócles, sino que le llamaron Platón por la forma de su espalda. Decían que la forma de la espalda de Platón tenía la forma de un plato grande y hondo. Por eso le pusieron Platón, ¿no? Pero su nombre real fue Aristócles, ¿ya? Le pusieron Platón por la forma de su espalda, pero su nombre real fue Aristócles. Mira, Platón fue discípulo de Sócrates y va a ser maestro del gran Aristóteles, ¿ya? El método de Platón, su método fue la dialéctica. ¿La dialéctica en qué consiste? La dialéctica es el arte de la contradicción, ¿no? El arte de la contradicción, el arte del debate, ¿no? Pero para Platón, la contradicción, el debate tenía una, ¿cómo te digo? Tenía una razón de ser, ¿no? O sea, la idea de debatir, la idea de entrar en la contradicción es darle solución a un problema, ¿no? Esa es la idea del debate, esa es la idea de la contradicción, darle solución a un problema. Porque si nosotros vamos a debatir, ¿no? Simplemente por debatir y no vamos a resolver nada, entonces no tiene sentido, ¿no? O sea, la idea de la discusión, la idea del debate, ¿cuál es? Es darle solución al problema, es alcanzar la verdad. Pero si vamos a debatir para terminar peor de como cuando empezamos, entonces pues no tiene sentido. Eso es lo que dice Platón, ¿ya? Lo que dice Platón es de que las personas pues tenemos que discutir, pero con una finalidad, ¿no? Resolver el problema, alcanzar la verdad. Porque si simplemente vamos a debatir, pues es una pérdida de tiempo, ¿no? En eso consistió la dialéctica. La dialéctica es el arte de la contradicción con la finalidad de alcanzar la verdad, ¿ya? Ahora, Platón enseñó en la academia. Platón enseñó en la academia, ¿no? Mira, la academia fue el centro intelectual de la época. A este lugar de enseñanza que fundó Platón, le llamó academia porque este lugar fue construido cerca del mausoleo del héroe griego Academus. Academus fue un famoso héroe griego. ¿Y qué es un mausoleo, profesor? Un mausoleo es una construcción especial que se hace para que allí descansen los restos mortuorios de algún personaje importante, un héroe, un intelectual, algún gobernante, alguna autoridad importante, ¿no? Entonces, en esos tiempos, Mausolo, un sumerio acá, Arcadio,
había tenido pues la idea de que las personas importantes para una sociedad sean construidas, sean enterradas, sus restos mortuorios descansen en una construcción especial. Entonces hacían una especie de casita que se convertía en una especie de museo para que ahí descanse pues el féretro de alguien importante, ¿no? Y cuando se celebraba, por ejemplo, su natalicio o el día de su muerte, ¿no? Un aniversario más de su muerte o de su nacimiento, la gente iba a esta especie de museos, ¿no? Bueno, recordarlo, ¿no? A dejarle flores, algún presente, cosas parecidas, ¿no? Entonces, esos eran los mausoleos, ¿no? Y cerca del mausoleo del héroe griego Academus fue construido este lugar de enseñanza que fue la academia. Por eso le llamó academia. Ahora, Platón no dejaba de que cualquiera entre a estudiar acá en la academia. Platón les tomaba un examen de admisión. ¿Y en qué los evaluaba? Los evaluaba en matemáticas, principalmente en geometría. Es más, Platón había escrito en el frontispicio de la academia, es decir, como ahora le llamarías tú la fachada, ¿no? Ahí, en el cabezal de la academia, había escrito que no entre aquí aquel que no sepa geometría. Platón los evaluaba en matemáticas, principalmente en geometría. Les tomaban su examen de admisión. No cualquiera entraba en la academia. Y solamente aquellos que pasaban esta evaluación podían ser discípulos, podían ser alumnos acá en la academia. Esa evaluación era como su examen de admisión. La academia fue el primer lugar donde se enseñó por especialidad. Fue el primer lugar donde se tomó un examen de admisión. Fue el primer lugar donde hubo biblioteca especializada. Por eso es que la consideran como la madre de las universidades. Una vez que el alumno aprobaba su examen de admisión, Platón no les enseñaba a todos lo mismo. Platón enseñaba por especialidad. Platón va a ser el primero en separar las ciencias de la filosofía. Y él separa en ciencias matemáticas, ciencias letradas y ciencias poéticas. La primera ciencia que se separa de la filosofía fue la matemática y la separa Platón acá en la academia. Cuando el discípulo ingresaba en la academia, Platón no les enseñaba todo lo mismo. Platón empezó a enseñar por especialidad. Él separa ciencias matemáticas, ciencias letradas y ciencias poéticas, ¿no? La primera ciencia que se separa de la filosofía fue la matemática. ¿Sí? Y la separa Platón acá en la academia. Por eso te digo, ¿no? La academia fue el primer lugar donde se tomó un examen de admisión, donde se enseñó por especialidad, donde hubo maestros por cada materia, donde hubo una biblioteca especializada. Por eso que la consideran como la madre de las universidades. Las universidades que van a surgir posteriormente en la Edad Media se realizaron en base al modelo de la Academia de Platón. Ahora, la academia fue el centro intelectual de la época. En la academia estaba lo mejor de lo mejor, ¿no? Estaba lo mejor de lo mejor. Académico no era cualquiera. Un académico era lo mejor de lo mejor. Porque uno tenían que pasar una evaluación, tenían que dar su examen de admisión. Y ojo que había la peculiaridad de que tú tenías solamente una oportunidad para ingresar en la academia. No había ese de que, ya yo voy a postular en el verano, ya, y si no la agarro, ya pues me voy para agosto, ya, y si no me meto a la pre, ya, y de ahí vuelvo a postular el próximo año. No, no, no. Acá no existía esta cuestión. Acá tú tenías una sola opción. Si postulabas y no ingresabas, fuiste. Nada de que ya de ahí me voy en agosto, de que ahí me presento y me voy a la pre, no, esa cuestión no existía. Por eso es que para postular, solamente para postular, la gente lo pensaba un remontón de veces. Los que postulaban a la academia eran gente ya totalmente preparada. Era gente que tenía ya toda una trayectoria, libros publicados, reconocimientos. No cualquiera entraba en la academia. ¿Qué se iban a presentar chibolitos como ustedes, pues, no? 15, 16 años, nada. Ya entraba, se presentaba nada más, postulaba gente ya totalmente cuajada. Imagínense que hasta ahora la historia de la academia registra que el que más jovencito ingresó fue Aristóteles.
Y algunos biógrafos dicen que Aristóteles ingresó en la academia con menos de 30 años. Han habido algunos biógrafos que ponen de que ingresó a los 17 años, cosa que sería pues algo extraordinario para la época, ¿no? Pero hay otros y la mayoría coincide pues en que fue con menos de 30. No hay datos exactos, pero incluso dicen que hasta con 17 años ingresó y eso era algo extraordinario, imagínate. Ahora pues es común que los muchachitos ingresen con 16, 17 años, ¿no? Hay tantos jovencitos que ingresan a la universidad a esa edad, ¿no? Pero en estos tiempos eso era algo, ¡uf! ¡Wow! ¿No? Mira, ¿no? Algo sorprendente. Bueno. Entonces, esa era la gran, ¿cómo te digo?, prestancia que tenía la academia, ¿no? ¿Mm? Era una sola oportunidad que tú tenías. Si la hacías, bacán, y si no, fuiste, ¿no? Por eso es que en la academia entraba lo mejor de lo mejor. Y ahí no había de que no, que me puse nervioso, no, que justamente ese día que fui a postular, mis papás se pelearon, no, que uy, los nervios me traicionaron, no, esa cuestión no existía, ¿no? Acá eres bueno o eres bueno y se acabó. Ingresa, si eres bueno, ingresas, y si no, ya fuiste, ¿no? No, que ya que me vas a poner tus pretextos que me peleé con mi enamorada, que mis papás se pelearon, que me puse nervioso, que me dolía la cabeza. No, compadre, acá está lo mejor de lo mejor. Y el mejor tiene que superar todos los obstáculos, las adversidades que se le presentan. Así de sencillo, ¿no? Así era en esta famosa academia. ¿Ya? Y hasta el día de hoy, ¿no? Cuando alguien es un tipo, pues, culto, con conocimientos sólidos, le dicen, ese es un académico, ¿no? O sea, la parte intelectual hasta el día de hoy es reconocida como la parte académica, porque por este tiempo, pues, ¿no? Académico no era cualquiera. Y la academia va a durar 900 años, ¿no? Hasta que la cerró definitivamente el emperador romano Justiniano. Los romanos conquistan a los griegos, ¿no? Ya les había explicado. Y hubieron 3 emperadores romanos que buscaron hacer de la academia, ¿no? Buscaron hacer del cristianismo en general la única religión, ¿no? ¿Quiénes fueron esos? ¿No? Esos fueron los emperadores Justiniano, ¿no? Teodosio y Constantino. Teodosio fue el que empezó con esto. Teodosio fue el primero en decir, pues, primero en observar, ¿no? De que el cristianismo, muy hábil Teodosio para esto, de que el cristianismo, pues, era una buena opción para controlar a las personas, ¿no? Teodosio dice, oye, mira, los cristianos creen en un Dios al cual no ven. Y según su doctrina, verán a ese Dios solamente muriendo. Oye, esa es una religión muy poderosa. Y Teodosio, en el Imperio Romano, empieza a dar libertad de culto. Es decir, permite que las personas crean en la religión que se les venga en gana. Luego Constantino dice, mi compadre Teodosio, muy astuto. Esto lo ha hecho para que la gente esté contenta y trabaje y no haga problemas. Oye, y el cristianismo es una religión muy poderosa, permite controlar la mente de las personas. Mira, ve, la gente está tranquilita, cree en un Dios, esto los podemos esclavizar, podemos abusar de ellos, diciéndoles de que su recompensa está en el cielo, ¿no? Y que obedezcan al rey y su recompensa estará en el cielo. Compadre, yo me bautizo. Y Constantino se bautiza. Constantino fue el primer emperador romano en bautizarse. Constantino se bautiza. ¿Mm? Y luego viene Justiniano y ese sí la hace obligatoria. Justiniano hace el cristianismo la religión obligatoria en todo el imperio. ¿Ya? Y bueno, pues Constantino va a obligar a que todo el imperio romano
y todos los lugares que pertenecían al Imperio Romano se bauticen, ¿no? Se bauticen. Y entonces es así como Justiniano, pero ¿a quiénes hay que convencer primero? Al pueblo, el pueblo es ignorante, el pueblo te va a creer todo, no va a refutar, oye, tienes que creer en el cristianismo, mira, esto, Jehová, ya listo, ¿crees ya? Sí, sí, creo, listo, se acabó. Pero los intelectuales van a ser los más complicados. Tenemos que ir, compare, a los centros intelectuales, la academia, que era el más bravo, el liceo, que era donde enseñaba Aristóteles, la escuela de los estoicos, las diferentes escuelas intelectuales en la época. Y se fueron y obligaron a que los discípulos se bauticen y acepten el cristianismo. Y si no, obviamente los mataban. Entonces se reúnen con los académicos, que eran los más bravos. Y le dicen, ¿no? Tienen que aceptar el cristianismo. Y bueno, pues, los académicos, los intelectuales, dicen, bueno, a ver, argumentanos en qué consiste esa religión. Mira que Jehová mandó a su hijo, ¿no? A que sufra, que sea crucificado, y luego esto, ya. Y los griegos se rieron en la cara de Justiniano, ¿no? Los intelectuales, ¿no? Dijeron, oye, compadre, esa religión no tiene ni pie ni cabeza, o sea, en qué cabeza se le va a ocurrir que va a haber un Dios que va a mandar a su único hijo a sufrir de una manera tan cruel, a ser escupido, azotado, que le pongan corona de espinas, a que lo traten como si fuera un delincuente, a que lo insulten y encima por gente nefasta, por corruptos, fariseos, por lo peor, por la lacra de la sociedad? O sea, ¿en qué cabeza se les ocurre de que un Dios va a mandar a su único hijo a sufrir de una manera tan cruel y por gente miserable, por gente que ni siquiera valía la pena? No, esa religión no tiene sentido. Entonces Justiniano dice, bueno, si no se bautizan, los matamos, ¿no? Y cerramos la academia. Bueno, si quieres, ¿sabes qué? Mátanos. Pero nosotros somos demasiado inteligentes para poder creer en una religión de ese tipo, ¿no? No tiene sentido. Y los tilaban de ridículos a los romanos. No, le dicen, lo que pasa es que ustedes quieren apoderarse y convencer a la gente totalmente de eso, ¿no? Y por eso es que quieren acabar con nosotros, para que nosotros no pensemos, no razonemos y se queden con la gente simplemente más ignorante, porque esa es la gente más fácil de convencer. Pero ¿saben qué? No nos vamos a bautizar. Y todos los intelectuales de la época, los de la academia, los del liceo, los de la escuela de los estoicos, los de los epicúreos, todos rechazaron aceptar al cristianismo. No le encontraron sentido. La tildaron de una religión ridícula. Y fue así como Justiniano, después de 900 años de funcionamiento, cerró la academia, ¿no? Y obviamente pues apresaron y mataron a los que se opusieron, ¿no? Bien, entonces esto ocurrió acá en este tiempo, ¿no? Entonces no te vayas a subir, ahí ha sido pregunta de examen de admisión. ¿Quién fue el emperador que cerró la academia después de 900 años de funcionamiento? Justiniano. También hay que recordar que Platón aseguró la existencia de dos mundos, ¿no? El mundo de las ideas o mundo inteligible y el mundo real o sensible. De esto vamos a hablar cuando veamos el tema de la nosología y tengamos que explicar el idealismo y el realismo. Por el momento hay que recordar que Platón fue el que dijo de que habían pues estos dos mundos, ¿no? Dio la teoría de los dos mundos. Ya, ahí te voy a escribir en qué cuentito, ¿no? Mira, en el mito de la caverna, Platón asegura la existencia de dos mundos. ¿Ya? El mundo de las ideas y el mundo real, ¿no? El mundo de las ideas y el mundo real. ¿Ya? Platón decía de que solamente deben existir tres clases sociales.
¿Ya? Para Platón solamente deben existir tres clases sociales. ¿Y cuáles son? Deben existir los filósofos, que son los que deben gobernar porque poseen la sabiduría. Los guerreros, que son los que deben proteger a la ciudad porque poseen la valentía. Y el pueblo, que simplemente debe trabajar. ¿Ya? Ahora, Platón era un antidemócrata. Y ahora, como te darás cuenta, Platón era un muy elitista, ¿no? Un tipo muy clasista, ¿no? Para Platón, los filósofos deben gobernar porque poseen la sabiduría, los guerreros deben proteger a la ciudad porque poseen la valentía y el pueblo que simplemente trabaje. Platón y Aristóteles y todos los filósofos de la época antigua eran clasistas, ¿no? Para ellos el pueblo era el pueblo nomás, pero no, o sea, era lo último, ¿no? Y debería dedicarse a trabajar nada más, ¿no? El pobre nació para ser pobre y listo, ¿no? Lo que pasa es que estos tipos venían de familias adineradas y aparte se codeaban con la gente de la riqueza. Por ejemplo, Aristóteles, que va a ser maestro, tutor de Alejandro Magno. Alejandro Magno fue el mayor conquistador europeo de todos los tiempos. Y a la cuenta su segundo padre fue Aristóteles. Cuando Alejandro se iba a conquistar, Aristóteles era el que se quedaba a cargo prácticamente y él decía, mira, tú gobiernas acá, todo esto, y la gente lo reconocía, ¿no? Y decían, oye, ¿quiénes gobiernan? Ah, gobiernan los amigos de Aristóteles y todos son gente de plata, son gente de billete. Ah, entonces estamos en una aristocracia, ¿no? Aristo significa riqueza, ¿no? Gracias, gobierno. Y Aristo significa riqueza porque viene de Aristóteles, porque para Aristóteles solamente los ricos deben gobernar. Ustedes estudian economía. Aristóteles había dicho de que la economía es oikos nomos, ¿sí o no? Administración de la casa, riqueza o hacienda. Para Aristóteles la economía es la ciencia de la riqueza y solamente los ricos deben gobernar. Por eso viene el término aristocracia, ¿no? Y se reconoce como el gobierno de los ricos. Bueno. Entonces, Platón fue antidemócrata. Ya, ahí te lo voy a escribir. Platón fue antidemócrata. Y Platón sustentaba. ¿Por qué? ¿No? Platón decía, mira, la democracia es un sistema de gobierno absurdo, dice. La democracia se basa en dos cuestiones esenciales. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la democracia? Uno, cualquier persona del pueblo puede gobernar. Cosa que ustedes también deben saberlo, ¿no? Eso es cuestión fundamental de la democracia. Uno, que cualquier persona del pueblo puede gobernar. Y dos, el pueblo es el que elige al gobernante. Son los dos fundamentos básicos, esenciales de la democracia. Uno, que cualquier persona del pueblo puede gobernar. Y dos, de que el pueblo es el que elige al gobernante. Entonces Platón dice, no, eso es algo absurdo. Eso no se puede dar. Dice, esto está pésimo. ¿Por qué? Le dicen. Porque, mira, dice, imagínate que tú estás en un barco en medio del mar y alguien tiene que pilotar el barco. ¿A quién vas a poner a conducir al barco? ¿A cualquier persona que esté dentro del barco? ¿A cualquier pasajero, a cualquier tripulante lo vas a poner a manejar el barco? ¿O vas a poner a manejar el barco a la persona más preparada, con más experiencia, a la persona que se haya capacitado para manejar barcos? ¿A quién vas a poner? ¿A cualquier persona del pueblo o a la persona que esté preparada, entrenada para manejar barcos, para conducir barcos? Vas a elegir a la persona que esté preparada, a la persona que haya estudiado para eso, ¿no es cierto? Es igual así, imagínate que en el gran barco del Estado, decía Platón, ¿cualquier persona del pueblo podrá conducir el barco del Estado? No, eso es un absurdo. La democracia es un absurdo. Dice, no cualquier persona del pueblo está preparada para gobernar. Y dos, que el pueblo elija al gobernante, eso es algo también totalmente absurdo, porque el pueblo no sabe elegir. El pueblo muchas veces se guía por sus propios intereses, se guía de repente por cuestiones absurdas.
que se tomó la foto con tal persona, ya, que dijo esto, ya, y por esas cuestiones a veces el pueblo se deja llevar por otros y no sabe elegir. Entonces, que el pueblo elija al gobernante es algo absurdo, dice, ¿no? Para Platón, la democracia era un sistema fuera de lugar. No se debería tomar. No debería existir la democracia. ¿Ya? Así es. Bien. Ahí están sus obras. La República, que esa es su mejor obra, trata acerca de un estado ideal. El Timeo, que trata sobre la Atlántida. El Fedón, que trata sobre el alma. La Apología sobre la muerte de su maestro, ¿no? De su maestro Sócrates. El Teeteto sobre el conocimiento. El Menón sobre la virtud. La Atlántida, en el Timeo habla sobre la Atlántida. La Atlántida es un continente perdido, ¿no? Según Platón, existió un continente que era una raza superior, pero que este continente recibió un castigo de los dioses y fue hundido, ¿no? Acerca de este continente perdido nos habla en la Atlántida. Nos habla acerca de este continente perdido llamado Atlántida en el Timeo. Hasta el día de hoy siguen habiendo investigadores, exploradores que siguen buscando la Atlántida, ¿no? Y el único documento en donde aparece la Atlántida es en el Timeo de Platón. Hasta el día de hoy hay exploradores. Ustedes vean programas en Nat Geo, Discovery, The History, siguen buscando la Atlántida. Así es. Ahí te voy a agregar un par de horas más, ¿ya? A ver, voy a poner ahí el banquete, que trata sobre el amor. ¿Ya? Esa es otra obra de Platón, y también tenemos el Eutidemo, que trata sobre los sofistas. A ver, me dice esto que hay un alumno Solia Tierna, que no es del aula. ¿Sí? A ver. ¿Ya se resolvió? ¿Ya salió, se retiró? Bien, entonces, ¿quedó claro lo de Platón? ¿Han entendido lo de Platón y su famosísima academia? ¿Ha quedado claro? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Interesante, ¿no? Lo de Platón, espectacular, ¿no? Estos filósofos tienen una vida muy interesante. Y vamos a llegar al más bravo de la época antigua, ¿no? ¿Quién va a ser el más bravo de la época antigua? Aristóteles, ¿no? Aristóteles, el metiche, pues, ¿no? Aristóteles está en todas las ciencias. Si van a hablar de economía, de matemática, de lógica, de física, de biología, de literatura, de lo que sea, siempre hay algo que dijo Aristóteles, ¿no? Siempre. Aristóteles, conocido como el filósofo, ¿no? En aquellos tiempos, decirte el filósofo era como decirte el que más sabe. También fue llamado el estagirita por su lugar de nacimiento, ¿no? Él nació en la ciudad de Estagira, por eso le llamaron el estagirita, porque nació en la ciudad de Estagira. Si hubiese nacido en Chiclayo, lo hubiesen llamado el chiclayanito, ¿no? Pero nació en Estagira, por eso le llamaron el estagirita. ¿Ya? Mira, Aristóteles fue el gran polímata de la antigüedad, ¿no? Un polímata, poli es varios, mata es materia. Un polímata es aquel que domina todas las materias de su época, ¿no? Aristóteles, pues, dominó toda la materia de la época, ¿no? ¿Ya? Por eso que ustedes le encuentran en todo, ¿no? ¿Ya? Y va a ser padre de muchas de las ciencias que ahora conocemos como padre de la economía, biología, lógica, entre otras.
Fue discípulo de Platón y va a ser maestro del más grande conquistador europeo de todos los tiempos, del gran Alejandro Magno. Y no solamente fue su maestro, sino que fue su tutor, o sea, a la cuenta su segundo padre, ¿no? De Alejandro Magno, ¿ya? Cuando el papá de Alejandro, el rey Filipo, iba a morir, le encargó a su hijo, a Alejandro Magno, se lo encargó a Aristóteles, ¿no? Para que se encargue de su instrucción, de su educación, de su cuidado. Aristóteles era más que un maestro de Alejandro, era como un segundo padre, ¿no? Bueno, el método de Aristóteles era la peripatética. ¿En qué consistía la peripatética? Consistía en enseñar caminando. Aristóteles se paseaba alrededor de sus discípulos, caminaba alrededor de sus discípulos y de esa manera les iba impartiendo sus enseñanzas. Es por eso que a sus discípulos también le llamaron los peripatéticos. Así enseñaba Aristóteles, enseñaba caminando, se paseaba alrededor de sus discípulos y de esa manera impartía sus enseñanzas. ¿Ya? Fue discípulo de la Academia de Platón por 20 años, ¿no? Y se va a ir decepcionado Aristóteles de la Academia. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se decepcionó Aristóteles y se fue de la Academia después de 20 años? Aristóteles fue discípulo de la Academia, fue maestro en la Academia también. Y se va decepcionado porque él pensó que iba a dirigir la Academia. Lo que pasa es que su maestro, Platón, ya estaba entrado en años y ya tenía que dejar la Academia porque ya pues ya no, ya tenía que descansar, ¿no? Ya no podía seguir a cargo de este gran lugar de enseñanza, ¿no? Entonces tenía que nombrar un sucesor, Platón. O sea, una persona que se encargue de dirigir la academia. O sea, como un rector, ¿no? En la universidad, el rector es el que conduce, no es el que dirige la universidad, ¿no? Entonces, en estos tiempos, el que fundaba el lugar de enseñanza, que en este caso había sido Platón, que fundó la academia, nombraba al que iba a ser su sucesor. A ese sucesor le llamaban escolarca. Ahí te lo voy a anotar. El escolarca era el maestro sucesor, ¿no? Ese era un escolarca, era el maestro sucesor. Entonces Platón tenía que nombrar un escolarca, o sea, aquella persona que lo iba a reemplazar cuando él deje la academia. Y todo el mundo pensaba que el sucesor de Platón en la academia iba a ser Aristóteles, todos lo pensaban. Cuando llega el día en que Platón anuncia quién iba a ser su escolarca, quién iba a ser el sucesor, y dice, y bueno, el escolarca será, y Aristóteles incluso cuenta en los biógrafos, ya estaba dando pasos, ¿no?, para acercarse al estrado. Y Platón dice, mi escolarca será Espeusipo, mi sobrino. Todo el mundo se quedó palteadazo, ¿no?, estupefactos. Y ahí es cuando Aristóteles dice, bueno, no tengo nada más que hacer acá. No tengo más que hacer acá. Y Aristóteles se salió a formar su propio lugar de enseñanza, ¿no?, que fue el Liceo, decepcionado, ¿no? Y fundó su propio lugar de enseñanza que se llamó Liceo, ¿no? Liceo le llamó porque fue construido en el templo donde se adoró a Apolo Licius, ¿no? Por eso, Apolo Licius, el famoso dios, por eso le puso Liceo, ¿no? Pero bueno, así se fue Aristóteles decepcionado de la academia, ¿no? Y por eso formó su propio lugar de enseñanza, ¿no? Si no, quizás, imagínate, ¿no?, hubiese sido, nunca hubiese asistido al liceo, él hubiese enseñado hasta su muerte en la academia, ¿no?, conduciéndola, ¿no? Pero así fue, esa es la historia, ¿no? Y Platón no lo elige a Aristóteles como su sucesor, porque en los últimos años Aristóteles contradijo mucho a Platón, ¿no? Si Platón decía, Aristóteles tenía opiniones diferentes y se las hacía conocer, ¿no?
Entonces, Platón tuvo ese miedo de que si Aristóteles se quedaba en la academia, entonces Platón hubiese sido desprestigiado, ¿no? Todas sus teorías, todas sus ideas hubiesen sido quizás traídas abajo, ¿no? Entonces, mejor decidió nombrar como su sucesor a una persona pues que no lo contradecía, que si Platón decía A, este decía A también. Si Platón decía esto es rojo, así es rojo. En cambio, Aristóteles no era así, ¿no? Aristóteles era demasiado pensante. Y Platón ya sabía de que Aristóteles era, pues, iba a ser un monstruo, ¿no? Ya lo avisoraba, ¿no? Entonces, como Platón no quiso ser olvidado en el tiempo, ni quiso ser totalmente contradecido, entonces eligió, pues, a su sobrino, ¿no? Para que conduzca, pues, esta academia, ¿ya? Entonces, ahí te voy a poner el primer escolarca de la academia fue Espeusipo, ¿ya? Y el último escolarca fue Antíoco de Ascalón. Ya, fueron 14 escolarcas en la academia, ¿no? Fueron 14. El primero fue Espeusipo, sobrino de Platón, y el último fue Antíoco de Ascalón, ¿ya? El 14º. Fueron 14. Ahora, en el liceo también hubieron escolarcas, ¿no? Ahí te lo voy a poner. El primer escolarca del liceo fue Teofrasto, el padre de la botánica, ¿no? Y el último escolarca fue Andrónico de Rodas. ¿Se acuerdan el que recopiló el organón? ¿No? Andrónico de Rodas fue el 11º, ¿no? Fueron 11 escolarcas en el liceo y fueron 14 escolarcas en la academia. El primer escolarca del liceo fue Teofrasto, que también lo deben identificar como el padre de la botánica, ¿no? ¿Ya? Y el último escolarca fue Andrónico de Rodas, el que hizo la recopilación del organón, ¿no? Que es la obra cumbre, pues, de Aristóteles. Aristóteles justifica la esclavitud, ¿no? Decía, unos nacen para gobernar y otros nacen para ser gobernados. Está clarísimo que Aristóteles, al igual que Platón, fueron clasistas, ¿no? Está clarísimo que ellos siempre se rodearon de la gente de la más alta alcurnia, ¿no? Como te digo, Aristóteles fue tutor de Alejandro Magno, ¿no? Alejandro Magno se dice que fue dueño de 2 mundos, el más grande conquistador europeo de todos los tiempos. Platón fue nieto de Solón. Solón fue el legislador que hizo toda la organización jurídica de Atenas, o sea, la cuenta un presidente del Congreso. Estos eran tipos, pues, que tenían mucha influencia, aparte de que eran de familias adineradas, y se codeaban, pues, con la gente de la alta alcurnia, ¿no? Con la gente del poder, del dinero en esos tiempos, ¿no? Por eso es que para ellos, pues, unos nacen para gobernar y otros nacen para ser gobernados. Para ellos que los pobres trabajen. Así de sencillo. También decía, el hombre que se baste a sí mismo o es un dios o es una bestia, ¿no? Aduciendo de que el hombre es un ser social, ¿no? El hombre tiene que socializar de toda manera, ¿no? Los únicos que somos seres sociales, decía él, ¿no? Es el hombre, el hombre es un ser social por naturaleza, ¿no? ¿Ya? Sus obras, su obra más importante, como ya lo habíamos visto en lógica, es el Organón, ¿no? Que trata acerca de lógica, la política, que trata sobre política, Peripsique, que es la primera gran obra psicológica de la historia, ¿no? Que trata acerca del alma, la metafísica, que trata sobre metafísica, la ética a Nicómaco, que trata sobre ética y va a ser, junto con las tradiciones judeo-cristianas, la base de la moral de la cultura occidental, ¿no? De la cultura occidental, de la cultura antigua, ¿no? La base moral de la cultura antigua estuvo en la ética a Nicómaco y en las tradiciones judeo-cristianas, ¿no?
la Biblia cristiana y la Torá, que es el libro sagrado de los judíos, ¿no? Entonces, esto es pues con respecto al gran Aristóteles. Bien, muchachos. Espero les haya gustado lo que estaba planeado para el día de hoy, ¿no? Estos grandes monstruos de la filosofía, Platón, Aristóteles, y también hemos visto a los sofistas, ¿no? ¿Ha quedado todo claro? ¿Todo bien? ¿Alguna consulta? Sí, profesor, todo claro. Todo Claro, claro. profesor. Todo claro, ¿verdad? Muy bien. Espero que les haya gustado la clase, que hayan entendido todo. ¿Ya? Hay datos que ustedes tienen ahí en el chat que tienen que saberlos, que tienen que aprenderlos, ¿ya? Tienen que anotarlos. Bueno, conmigo será hasta la siguiente sesión. Cuídense mucho y estudien mucho. Hasta luego, profesor, cuídese. Hoy día es el clásico, luego, profesor, ¿no? cuídese. Alianza contra la U. Hola, profesor, cuídese. Hola, Nos profesor. vemos, muchachos. Cuídense, que le vaya Hasta muy luego, bien. profe. Hasta luego, hasta luego. Nos vemos, cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego, nos vemos. Hola, profesor. Buena alianza. Hasta luego. Gana Alianza, dicen ahí. Muy bien, muy bien.